Muchas personas te dirán que hagas cosas para que se te quite el copyright o derecho de autor. Pero la mayoría son mentiras, por eso hoy veremos 7 mitos comunes sobre los derechos de autor. Aquí encontrarás algunos mitos comunes sobre los derechos de autor y cómo funcionan en YouTube. Ten en cuenta que realizar cualquiera de estas acciones no evitará que recibas reclamos por incumplimiento de los derechos de autor en tu contenido. Mito 1. Dar crédito al propietario del contenido implica que puedes usar su contenido. Dar crédito al propietario del contenido no te otorga automáticamente los derechos para usar su obra protegida por derechos de autor. Asegúrate de obtener los derechos de todos los elementos sin licencia en tu video antes de subirlo a YouTube. Si sigues la doctrina del uso legítimo o incluso si agregas material original a la obra protegida por derechos de autor de otra persona, es posible que tu video infrinja los derechos de autor. Por lo tanto, considera cuidadosamente los 4 factores de uso legítimo y, si es necesario, solicita asesoramiento legal. Mito 2. Afirmar que se trata de un video sin fines de lucro significa que puedes usar el contenido que quieras. El hecho de no intentar obtener dinero con las obras protegidas por derechos de autor no evitará que recibas reclamos por incumplimiento de tales derechos. Por ejemplo, declarar que tu carga es solo con fines de entretenimiento o sin fines de lucro no es suficiente por sí solo. En el caso del uso legítimo, los tribunales analizarán detenidamente el propósito de tu uso cuando evalúen si es legítimo. Los usos sin fines de lucro se ven favorecidos cuando se analiza si el uso es legítimo, pero no son una defensa automática por sí solos. Mito 3. Otros creadores lo hacen, así que yo también puedo hacerlo. Incluso si en el sitio hay videos que lucen similares a los que subiste, no necesariamente implica que también tienes los derechos para publicar el contenido. A veces, los titulares de los derechos de autor permiten que se muestre una parte, pero no la totalidad, de sus obras en nuestro sitio. En otros casos, existen videos muy similares que pertenecen a distintos propietarios de derechos de autor, y uno de ellos puede conceder el permiso, mientras que otro puede no hacerlo. Mito 4. Puedes usar contenido que compraste, por ejemplo, contenido de iTunes, un CD o un DVD. Que hayas comprado el contenido no significa que eres propietario de los derechos para subirlo a YouTube. Incluso si mencionas al propietario de los derechos de autor, publicar videos que incluyen contenido que adquiriste constituye una infracción de las leyes de derechos de autor. Mito 5. Puedes subir contenido que grabaste de la televisión, una sala de cine o la radio. El hecho de que grabes algún tipo de contenido no siempre implica que posees todos los derechos para subirlo a YouTube. Si el material que grabaste incluye contenido con derechos de autor de otra persona, como música protegida por derechos de autor que se reproduce en segundo plano, deberás contar con el permiso de los propietarios de los derechos correspondientes de todos modos. Mito 6. Afirmar que ningún incumplimiento de los derechos de autor es intencional. Las frases y renuncias de responsabilidad como todos los derechos pertenecen al autor, ningún incumplimiento de los derechos de autor es intencional y no soy el propietario no implican automáticamente que estás haciendo uso legítimo de ese material ni que tienes permiso del propietario de los derechos de autor. Mito 7. Está bien usar solo unos pocos segundos de contenido, protegido por derechos de autor. Cualquier cantidad de contenido protegido por derechos de autor que uses, aunque sea por pocos segundos, causará que tu video reciba un reclamo de Content ID o que el propietario de los derechos de autor lo elimine. Puedes argumentar que se trata de uso legítimo, pero debes comprender que solo un tribunal tiene la potestad para determinarlo. Espero que esto te haya servido y sin más que decir, yo me despido y nos vemos a la próxima.